Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia bastante alentadora que tiene que ver con varios organismos internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud, la BBC y también JP Morgan, que es un banco bastante conocido de Estados Unidos pero que tiene efecto a nivel internacional, sacaron informes con respecto a cómo Chile está logrando responder ante esta crisis sanitaria por esta enfermedad nacida en China que todos conocemos. Y los resultados son muy alentadores, tanto así, y para que se hagan una idea, de que estos distintos organismos están estudiando el caso chileno al igual que otros países y están dando a Chile como ejemplo de cómo responder ante esta crisis. Tanto así que ahora se está convirtiendo en ejemplo casi a nivel mundial y lo están poniendo al nivel, aunque dicen que no es igual porque es en el ambiente latinoamericano y que es un país subdesarrollado, pero lo están poniendo como ejemplo junto a países como Corea y Alemania en el enfrentamiento de esta crisis. Pero veamos el detalle de qué es lo que ocurre. Y es que comencemos viendo lo que informó la BBC, que es del Reino Unido particularmente. Y lo que ya está ocurriendo es que están saliendo artículos, y este artículo es del día de hoy para cuando está saliendo esta noticia, de que ya empiezan a hablar de Chile como de esos países de cómo Chile ha logrado enfrentar esta crisis de temas de salud. Que lo sacaban mucho con países, por ejemplo, como Corea del Sur. Y ahora también están sacando artículos de Chile porque dicen cómo lo ha logrado enfrentar muy bien, incluso mejor que muchos países desarrollados y tomando en cuenta que Chile es un país subdesarrollado. ¿Y cuál es el tema principal que informa la BBC? Básicamente se basa en lo que dicen numerosos médicos a lo largo del mundo y es el tema de los testeos. Y el tema es que Chile saca aproximadamente 3.000 test de esta enfermedad al día, lo que es muy superior a lo que hacen muchos países. Por ejemplo, decían que en total Ecuador, que está teniendo un problema enorme, tiene solo en total, de todos los que ha hecho, 8.300 test aproximadamente, mientras que Chile hace 3.000 al día. También empiezan a alabar, y yo sé que ustedes se van a sorprender, pero esto pueden tomarlo en cuenta como que lo de Chile es algo bueno o el resto del mundo está pésimo. Ustedes podrán interpretarlo como quieran. De que alabaron el sistema de salud chileno, porque dicen que aunque no se compara con el sistema de un país desarrollado y que sería ingenuo pensar que puede llegar a serlo tomando en cuenta que Chile es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo como les dicen, ha respondido muy bien el sistema de salud chileno, tanto así que lo alabaron, diciendo que Chile es un ejemplo de cómo enfrentar esto a nivel latinoamericano, incluso a nivel hispano, que lo ha enfrentado mucho mejor que incluso algunos países europeos que se supone que están más desarrollados y preparados para este tipo de situación, y por lo mismo se está felicitando la gestión del Ministerio de Salud y particularmente del sistema de salud chileno. Aquí voy a citar justamente lo que se está mencionando y como vemos aquí el representante de la Organización Panamericana de Salud, OPS, que es Fernando Leanes, que es un argentino, dijo lo siguiente: Chile está haciendo una cantidad de pruebas sobre esta enfermedad de test para ver si uno está contagiado o no, impresionante a nivel mundial. Me animo a decir que es de los pocos países que tienen la capacidad hoy de hacer la cantidad de pruebas que está haciendo. Están con una capacidad de muestreo muy, muy grande, explica el experto de nacionalidad argentina. Es muy importante que Chile se haya podido anticipar, haya podido adquirir una gran cantidad de reactivos y entrenar suficiente cantidad de laboristas para poder hacer esto, a la vez que se hablaba de que ya hay preparación y hay suficientes camas para atender al mundo médico. Lo único que dicen que es un detalle que todavía no es un problema, pero puede llegar a serlo, es la ausencia de más ventiladores, esto que usan para respirar cuando alguien queda muy grave y hospitalizado por esta enfermedad. Pero también se menciona que ya se están adquiriendo más de distintas partes del mundo, entonces probablemente no sea un problema mientras se continúe con esa tendencia. Pero básicamente se hace un cumplido muy grande a toda la gestión del gobierno de Sebastián Piñera y particularmente al sistema de salud chileno para responder ante esta enfermedad, tomando en cuenta también de que en Chile decidieron no tomar la opción de que es tan populista y que tantos piden de estos nuevos expertos en temas inmunológicos, que de la nada todos se sienten expertos sobre temas médicos y todos piden cuarentena total, y alaban de que no se haya tomado esa decisión porque dicen que justamente no es lo recomendado y Chile ha tomado el camino adecuado, que es progresivamente hacer ciertas restricciones y no tratar de parar todo el país para no generar, primero, más contagios y segundo, también el tema de destruir la economía, lo que causaría miles de muertes probablemente por la pérdida laboral, aumento de delincuencia y una serie de otros factores tales como la pérdida de vida de aquellos que se la quitan ante situaciones económicas muy trágicas. También JP Morgan, que es esta institución financiera internacional que desde el siglo XVIII que existe y que es importante, está alabando la gestión de Chile y lo están usando como referencia también de otros países de cómo lograr contener esta crisis sanitaria y evitar afectar tanto, porque igual se afecta a la economía de un país. Y dicen que es más o menos impresionante porque
Mencionan que Chile andaba con problemas fuertes por 5 meses de destrucción, que es el tema que comenzó en el octubre negro, esa desgracia que comenzó con el estallido delictual, y posteriormente nos chocó esto. Pero dicen que es sorprendente porque Chile ha logrado justamente tomar medidas que, aunque están causando problemas, y los estamos viendo, son mucho menores los problemas que aquellos que ocurren en otros países, entonces es un daño menor. Y por lo tanto, y aquí cito, si la estrategia chilena continúa mostrando resultados positivos, podría terminar implicando una interrupción más corta de la economía en comparación a otros países. Tanto así que dicen que, aunque el país podría aproximadamente contraerse en un 2,4% este año 2020, esperan que si esto continúa en esta tendencia y si dicen que Chile está en el mejor de los casos de contagio que podía tener, tomando en cuenta su situación, Chile podría crecer 4,5% el año 2021. Aunque tomando en cuenta, y eso tómenlo en cuenta, que no surgieran otras situaciones de conflicto o problemáticas que afecten a su economía y su estabilidad, que es muy posible que ocurra por el tema de la constitución y que toda esta gente salga a marchar y a destruir cosas de nuevo. Depende mucho de esos factores, pero explican que Chile es un ejemplo a tomar en tratar de no destruir el país al tomar esas medidas. A la vez que también aprovechan de alabar al gobierno de Sebastián Piñera y lo dan de referencia para otros países en cómo tratar de controlar la situación sin destruir la economía y además teniendo resultados bastante positivos. Y eso se mezcla, el último organismo que vamos a mencionar, con el representante de la Organización Mundial de la Salud, que menciona que el sistema chileno, más allá de las dificultades que tiene, está muy preparado. Medidas muy exageradas no se van a poder sostener en el tiempo. Entonces, nuevamente, la Organización Mundial de la Salud está dando también a Chile como ejemplo para que lo copien otros países. Están agradeciendo que se hayan tomado también las medidas con más tiempo que otros países. Por ejemplo, en Chile, cuando había cerca de 70 casos y ni un muerto, se empezaron a tomar ya las primeras medidas de cierta resguardos y mensajes mediáticos que en su momento muchos dijeron que era exagerado, y todavía recuerdo a la gente de izquierda diciendo, no, si esto es un tongo, un invento del gobierno de Sebastián Piñera para parar las protestas. Y después todos ellos en una semana cambiaron, se dieron vuelta la chaqueta y empezaron a decir, no, ¿cómo no están haciendo medidas más duras? Es impresionante los malabarismos mentales que hacen y cómo cambian de una semana a otra su pensamiento radicalmente y no les genera ningún problema. Realmente admirable el nivel de hipocresía y malabarismo mental que tienen. Personalmente, si yo tuviera ese nivel de hipocresía, me sentiría pésimo por dentro, pero creo que es completamente admirable cómo ellos logran ser tan hipócritas y tan doble cara y no sentirse como unas basuras internamente. Realmente yo encuentro que es una cosa destacable. Pero bueno, volviendo al tema, menciona justamente la Organización Mundial de la Salud que no es recomendable hacer una cuarentena total porque los efectos terminan siendo peores justamente que la medida, en el sentido de que al destruirse tantas fuentes de trabajo y al generarse el problema de que muchas personas no pueden ir a trabajar y el Estado no tiene manera de mantener a la gente, se dan situaciones como la que ya mencionamos en Italia, por ejemplo, que en parte se está dando en Argentina, suma y sigue, donde la gente se queda en casa un tiempo, pero pues muchos tienen que ir a trabajar porque no tienen ahorros, y aunque el gobierno les da cosas no es suficiente porque el gobierno, uno, no produce nada, dos, el gobierno se mantiene o de deuda de afuera, o imprimiendo dinero, o sacándole a la población, y como no le puede sacar a la población, e imprimir dinero solo genera inflación y devalúa todo y perjudica a las personas que ya hayan ahorrado, y endeudarse externamente hace en parte lo mismo y no puede mantener a todos permanentemente, nuevamente se puede observar que genera un problema mucho más grande, y por eso están dando de ejemplo también a Chile. Pero yo sé que me van a decir, bueno, las cifras de Chile tal vez no son tan buenas en general. ¿Cuáles son las cifras que tiene Chile? Y para que tomen en cuenta los siguientes datos, Chile actualmente, al momento que estoy haciendo este video, tiene un total de casos de 3.737 casos, que son los casos totales. Y observa unos 427 casos que ya se han recuperado, que es muy por sobre la media de recuperación de otros países. Y lo que hemos visto es un total de 22 personas que han fallecido en razón de esta enfermedad. Y ustedes dirán, bueno, esos números en realidad son malos, porque los otros países, los que lo han hecho incluso mal, tienen poblaciones más altas, entonces no es comparable. Y en realidad no, porque incluso países desarrollados que tienen poblaciones más bajas que las nuestras tienen un porcentaje de contagio más alto y de mortalidad más alta. La mortalidad en Chile es de las más bajas del mundo por esta enfermedad, es de un 0,5%, que igual mueren personas, pero ese nivel de mortalidad es similar al que tiene Alemania o Corea del Sur. Para que darles un ejemplo, en el caso de Europa, por ejemplo, está Suiza. Suiza, como pueden ver aquí, tiene una población de 8 millones y medio de personas, de acuerdo al censo del año 2018. Y lo que podemos observar justamente de los resultados en ese país es un total,
y esto es del 21 de marzo, así que en realidad los números son más altos actualmente, pero el 21 de marzo se informaba que había 6.113 casos de infectados, 58 muertos y 15 recuperados. Y nosotros, que llevamos justamente menos tiempo que ellos con este tema de la enfermedad, presentamos menos casos de infección, más casos de recuperados, sustancialmente más a esa fecha, y eso que ahora están peor, y también menos fallecidos. Entonces, a nivel de Europa, y eso es un país con menos población que nosotros, un país que ha sido mucho más rico históricamente y que se supone que es desarrollado y más preparado que Chile, pero aún así presentan peores números. Y después tenemos casos como el de Ecuador, que es dentro del mismo barrio latino, por decirlo así. Y Ecuador está con una situación bastante compleja. Tomen en cuenta que Ecuador, de acuerdo a estos datos, debería tener una población de 16 millones, digamos aproximadamente 17 millones, para aproximarlo a números fáciles. Y ellos tienen menor población que Chile, que tiene entre 18 y 19 millones de personas, pero muestra un nivel de contagio mucho más alto. Esta noticia justamente es del mismo día de hoy y anuncian que tienen 3.302 casos, aunque no saben si es que estos números son los exactos, pues creen que son mucho mayores porque ellos no tienen suficiente capacidad para hacer tantos testeos como Chile, así que se espera que este número podría ser tal vez incluso el doble, si es que no más. También 120 muertos que se conoce y un colapso básicamente de la red hospitalaria, ya que se vio, y en Guayaquil fue el caso que se vio en Ecuador, personas que estaban tiradas en las calles, muertas, había imágenes. Y había, mostraban de personas que las sacaban de los hospitales, que estaban colapsados, que no hay suficiente ni siquiera de camas, sino ni siquiera de suficiente espacio en los hospitales, y un caos total, ustedes lo deben haber visto en los noticieros. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Primero, nos permite observar que, al menos en el manejo de esta crisis sanitaria, el gobierno de Piñera lo ha hecho bien. Ahora, yo creo que Piñera puede ser muy bueno tal vez para este tipo de crisis. Ahora, a nivel de manejo político creo que es pésimo, mediáticamente creo que lo hace muy mal. Y también tenemos el caso de que las otras políticas que está proponiendo, y lo vimos en un video anterior donde crea nuevos ministerios y gastos, son muy malas. Pero al menos en el manejo de esta crisis lo está haciendo bien y lo están alabando. Ahora, no hay que cometer el error de pensar que porque esté manejando bien el tema de esta crisis sanitaria, lo otro que esté haciendo también esté bien de sus políticas a nivel económico y político. No necesariamente es así. Personalmente yo creo que no, lo hemos visto en otros videos. Pero al menos esta crisis lo está haciendo de buena manera. Chile se está convirtiendo en un caso de referencia y de estudio a nivel internacional de cómo un país subdesarrollado o incluso en vías de desarrollo logra tan buenos resultados, mejor que incluso que países desarrollados. Y aunque no estamos al nivel de Corea del Sur o Alemania, dicen que justamente estamos dentro de esos casos de estudio junto al de Corea del Sur, lo que es bastante impresionante. De todas maneras es una buena noticia, no hay que relajarse, yo creo que justamente hay que seguir siendo cuidadoso, pero al menos se está yendo por un buen camino y al menos el gobierno no se ha dejado llevar por medidas alarmistas y populistas que están empujando, ya sea alcaldes que quieren salir reelectos y por eso están apareciendo todo el rato, o personas más bien de izquierda o derecha que simplemente dicen no, alarmismo, cuarentena total, lo que iría contra toda recomendación internacional y además podríamos observar que sería peor, terminaría causando un problema más grande, aunque yo entiendo por qué la izquierda lo está haciendo, porque que haya más gente miserable les conviene políticamente, eso generaría descontento, pueden sacarlos a marchar después y pueden hacer su revolución, por eso les conviene que haya más miseria, y los de derecha que lo piden simplemente votos, populismo, de momento, alarmismo. Pero lo bueno es que se ha tomado ese camino y debo decir que es destacable que nos estén dando como ejemplo a nivel internacional. Estoy seguro que la izquierda debe estar muy molesta con este tipo de mensajes, por especialmente los organismos internacionales que ellos tanto alaban, como es la BBC, bancos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, que ellos tanto alaban, ahora alabando a un gobierno que ellos desprecian y que personalmente a mí no me agrada, pero hay que ser justo cuando se hacen bien las cosas y cuando no se hacen bien. Entonces, felicitaciones al gobierno de Sebastián Piñera, felicitaciones al Ministerio de Salud de Chile. No, las cosas no son perfectas, siempre son perfectibles, como dijo el hermano del presidente en algún momento, pero dentro de todo es bueno y estamos respondiendo más o menos bien, yo diría bastante bien en comparación con la gran mayoría del mundo. Así que, bien, felicitaciones.